Como ustedes, bueno, van siguiendo ahí, ¿verdad? Los que hemos estado acá por un tiempo, ya estamos entrando en una nueva etapa, ¿verdad? De este libro. Y ahora en esta sección, ¿verdad? Bueno, ya vimos anteriormente que ya Pablo, Tito y los corintios están en paz, ¿verdad? Tito le manda una carta fuerte a estos hermanos en Corinto para que ellos se arrepintieran, ¿verdad? Por estar hablando mal de él, ¿verdad? Que sin bases. Y entonces ahora ya están todos en paz, todos gozosos, ¿verdad? Y todos se tienen confianza. Dice 2 Corintios 7:16, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Entonces, ahora sí, dice Pablo, ya estamos en paz, ya estamos gozosos, ya estamos contentos. Y ahora, Pablo les va a hablar algo más que ellos tenían que mejorar en sus vidas. Y es con respecto al dinero. Con respecto al dinero. Si usted ha estudiado la Biblia o si ha sido un cristiano por años, usted sabe que la plena mención de la ofrenda para la iglesia está en 2 Corintios 8 y en 2 Corintios 9. Entonces, aquí tenemos varias cosas, ¿verdad? Pero en realidad estos pasajes no hablan solamente de la ofrenda. Estos pasajes no hablan solamente de cuánto dar, ni cómo dar, ni todo esto. Es bueno notar, ¿verdad? Vamos a ir notando muchas cosas, ¿verdad? Pero es bueno notar que antes de hablar de dinero, Pablo quiere estar en paz con sus hermanos, ¿verdad que sí? Pablo no les dice, ustedes tienen que ofrendar y tienen que mandar para las misiones y entonces vamos a arreglar cualquier cosa que tengamos. Pablo quiere arreglar cualquier cosa con estos hermanos, ¿verdad? Que sean amigos otra vez antes de hablar de dinero, ¿verdad? Porque el dinero es algo secundario, hermanos. Lo que importa es el corazón. Entonces, dice así, vamos a leer. Vamos a quedarnos mucho tiempo ahí en 2 Corintios 8 y 9, pero dice así en 2 Corintios 8, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino como asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo, acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. La Biblia nos enseña, hermanos, la Biblia nos enseña que los cristianos debemos ser generosos. Los cristianos debemos ser generosos. Los cristianos, es que iba a decir tacaños, ¿verdad? Pero los cristianos, los cristianos no deben ser tacaños. Amén. Amén. Ok, muy bien, está bien. Entonces, pero en realidad, el ser generoso no se trata de cuánto demos, se trata de cómo lo demos. Cuando damos, muestra muchas cosas en nuestra vida. Y sobre todo, demuestra nuestro deseo de crecer, demuestra nuestro deseo de llegar a ser maduros espiritualmente. Y ahora, solamente para aclarar, podemos dar muchas cosas. Específicamente, bueno, los que han estado un poco ahí en el discipulado, saben que podemos dar acerca de 4T, ¿verdad? El tiempo,
Los talentos, ¿verdad? Que habla acerca de las habilidades que yo pueda tener para poner en servicio a Dios. El tesoro, ¿verdad? Por supuesto, el dinero y el testimonio, ¿verdad? Entonces, si yo aprendo esas 4T, ¿verdad? Va a ser muy fácil, ¿verdad? Para dar tiempo, talentos, tesoro y testimonio. Ahora, si eres una persona, ¿verdad? Si eres una persona que no gana dinero por lo que hace, ¿verdad? Nunca, ¿verdad? O nunca recibe dinero, nunca recibe salario. Entonces, puedes dar de las otras 3T, ¿verdad que sí? De tiempo, talentos y testimonio. Entonces, usted dice, bueno, entonces yo puedo dar tesoro y dinero y entonces no dar testimonio. No, por supuesto que no. Se trata de dar nuestra vida. Ahora, en estas secciones, en estas semanas, ¿verdad? Que vamos a estar estudiando estos 2 capítulos, vamos a estar aprendiendo mucho. Vamos a estar aprendiendo a cómo ser generosos. Y, por ejemplo, tenemos que aprender a dar. Tenemos que aprender a ser generosos. ¿Sabe quién es la primera persona generosa? Exactamente, el Señor Jesucristo. Él dio ¿cuánto por nosotros? Absolutamente todo, absolutamente todo. Y hasta el día de hoy, Él nos da absolutamente todo, ¿verdad? Entonces, si la Biblia quiere que yo sea como Cristo, yo como cristiano, yo tengo que ser también como el Señor. Ve a la persona que tienes a la par y ve si tiene cara de tacaño o tiene cara de cristiano. Ahora, un momento. Si tiene cara de tacaño, levántale la ceja. Si tiene cara de generoso, sonríele. ¿Otra vez? Ok. Entonces todos somos generosos, ¿verdad que sí? Ok, muy bien, amén. Entonces, hermanos, el mensaje de Pablo para los corintios es el mismo mensaje para nosotros hoy. Específicamente el versículo 7, ¿verdad? El versículo 7 es el versículo clave de esta sección. Dice así, 2 Corintios 8, 7, por tanto, como en todo abundáis. Y dice así, Pablo va a hablar aquí de una pequeña lista. Esta pequeña lista la vamos a retomar el próximo domingo. Pero dice así, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿Cuál es esta gracia? La gracia de dar. La gracia de dar. Entonces, ustedes, dice Pablo, ustedes han crecido en todo. Ustedes tienen fe, ustedes han crecido en la fe. Ustedes tienen conocimiento de la palabra de Dios, han crecido en la disposición de servir, eso de ser solícitos, de estar listos. Dice, ustedes han crecido en su amor para con nosotros, pero en la gracia de dar no han crecido. En la gracia de dar no han crecido. Y ese es el mensaje de Pablo. Ese es el mensaje de Pablo para los corintios. Dice en 2 de Corintios 9, 7, cada uno dé como propuso en su corazón, ¿verdad? No con tristeza ni por necesidad. Dice, porque Dios ama. ¿Dios ama a quién? Al dador alegre. Entonces, al dador alegre. Entonces, si el dar tiempo, talentos, tesoro y testimonio es un problema para ti, ese es un mensaje para ti. Y es un mensaje para todos en general. Para que mejoremos nuestra habilidad de dar nuestra vida, de dar nuestro tiempo, dar nuestros talentos, dar nuestro tesoro, dar nuestro testimonio. Dios quiere que seamos generosos. Dios quiere que seamos generosos. Dice así, otra vez, los primeros versículos. Versículo 1. Versículo 1. Vamos a ver, perdón. Dice versículo 2 Corintios 8, 1 y 2, dice, asimismo, hermanos,
os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Entonces dice así, asimismo. Esta palabra asimismo, siempre cuando terminamos una sección, ¿verdad? Y Pablo siempre une, ¿verdad? Estas secciones con estas palabras. Dice, asimismo. Asimismo, ¿qué es? ¿Qué es asimismo? Nos está diciendo que Pablo está gozoso, que Pablo tiene confianza en ellos otra vez. Y así fue como terminamos el capítulo 7. ¿Verdad? Que Pablo y Tito estaban gozosos por el comportamiento de estos hermanos en Corinto. Y entonces, siguiendo la misma línea de gozo, Pablo les dice, vean hermanos corintios, vean el ejemplo de los hermanos de las iglesias que están en Macedonia. Dios nos enseña que dar es una gracia. Dar es una gracia. Entonces, no debemos dar por obligación. No debemos dar por carga. Recordemos que todo lo que nosotros tenemos, absolutamente todo lo que nosotros tenemos, todo lo que somos también, ¿viene de quién? ¿Viene de Dios? Viene de Dios. Dice así, 1 Corintios 4:7, Pablo les decía en la primera carta que registra la Biblia, dice a los Corintios, 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Dice, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, es decir, usted se lo ganó. No. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, es por la pura gracia de Dios. Entonces, si por ejemplo, si usted se cree inteligente, es porque esa inteligencia usted no se la ha ganado. Esa inteligencia viene de Dios. Ahora, por supuesto, usted puede desarrollar, ¿verdad?, ciertas cosas, pero esa inteligencia viene de Dios. Si crees que eres bueno para los negocios, que eres astuto, ¿verdad?, para los negocios, esa habilidad viene de Dios. Y usted tiene que poner todo lo que usted es, todo lo que usted hace al servicio de Dios. Entonces, si nosotros creemos que somos algo, es porque Dios nos ha dado esa habilidad. Y todo lo que tenemos es por la pura gracia de Dios. El trabajo, todos los bienes, todos los chunches que usted tenga, pocos o muchos o lo que sea, lo que usted considere, viene de Dios. Todo viene de Dios. Usted no se ha ganado absolutamente nada, no nos hemos ganado nada, todo viene de Dios. Por ejemplo, si Dios tan solo permitiera que se nos metiera media gotita de sangre en el cerebro, ¿qué pasaría? Quedamos como un vegetal por todo el resto de nuestra vida y no podemos ni hablar, no podemos tener ciertas habilidades que teníamos, y todo viene de Dios. Decía Pablo en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, hasta la gracia de poder servir a Dios viene de Dios. Todo lo que hacemos en la iglesia viene de Dios. Todo es por Dios. Entonces, la gracia de Dios, es dar. Dios mismo nos da la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna, nos da el Espíritu Santo, nos da su palabra, nos da el poder pertenecer a un mismo cuerpo, ¿verdad? La iglesia, nos da también un ministerio, nos da también la posibilidad de trabajar en las obras que Él mismo dice, ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Nos da también la oportunidad de tener una herencia allá en los cielos, cuando Cristo venga para reinar ahí en el trono por 1000 años. Y todo esto es porque yo me lo gané. ¿Verdad que sí? Es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. No podemos hacer nada, hermanos. Nosotros no hacemos nada para merecer el favor de Dios. Ni para la salvación, ni para nada por el resto de nuestras vidas. Pablo les da un ejemplo.
Y vamos a ver, en la otra semana, el segundo ejemplo que Pablo les da es acerca del Señor Jesucristo. Pero específicamente, Pablo les da un ejemplo, y son las iglesias de Macedonia. Las iglesias de Macedonia son un ejemplo para los corintios y son un ejemplo para nosotros también hoy en día. Y cuando entendemos lo que estos hermanos hicieron, nos quita cualquier excusa para dar y nos quita cualquier excusa para participar en el servicio a Dios. Ahí en sus hojas, ¿verdad? En sus hojas ustedes tienen ahí un mapa, ¿verdad? Yo sé que estos mapas usualmente están en las Biblias. Y es acerca del tercer viaje misionero de Pablo. Acerca del tercer viaje misionero de Pablo, vemos cómo Pablo, ¿verdad?, llega ahí a estas iglesias de Macedonia. Las iglesias de Macedonia están arriba, ¿verdad? Luego vemos ahí cómo desciende, ¿verdad?, ahí por Filipos, Anfípolis, Tesalónica y Berea. Específicamente, ¿verdad?, vemos las iglesias de Macedonia, como vemos ahí en la Biblia, vemos que están ubicadas en Filipos, Tesalónica y Berea. Esas son las iglesias de Macedonia, ¿verdad? La que Pablo les dice aquí a los corintios. Estas iglesias son conocidas como las mejores del Nuevo Testamento. Tienen un testimonio increíble. Por ejemplo, Pablo le escribe ahí a los tesalonicenses y prácticamente es una felicitación por todo lo que ellos hacían. Las iglesias de Filipos. Las iglesias de Filipos estaban ayudando a Pablo económicamente, y dice los de Berea, ¿verdad? Los de Berea tienen un testimonio increíble, porque dice que ellos escudriñaban las escrituras y que eran más nobles que los de Tesalónica, porque escudriñaban las escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. Entonces ellos tenían una hambre y una sed por estudiar la palabra de Dios. Entonces son tres iglesias, por lo menos vemos a tres iglesias llenas de buenos cristianos. En cambio, ahí como usted ve en el mapa, ¿verdad? Las iglesias de Acaya, ¿verdad? Las iglesias de Acaya es donde vemos a las iglesias de Atenas, de Grecia, y específicamente a la iglesia de Corinto. Gracias. Entonces, estos hermanos de la iglesia de Corinto tenían muchos problemas. Tenían problemas de orgullo, problemas de carnalidad, eran niños en Cristo, eran egocéntricos, eran orgullosos. Y luego, en este mismo mapa, también tenemos las iglesias de Jerusalén, ¿verdad?, que está ahí a su lado derecho, ¿verdad?, abajo. Estas iglesias en Jerusalén, ¿por qué es importante mencionarlo? Porque estas iglesias en Jerusalén estaban pasando por una hambruna increíble, ¿verdad?, por un hambre. Y entonces, Pablo les dice a todas las iglesias, de Roma, de Corinto, a las iglesias de Macedonia, Pablo les dice, no podemos dejar que estos hermanos se mueran de hambre. Los hermanos de Jerusalén se están muriendo de hambre. Entonces, Pablo comienza a hacer esta colecta, ¿verdad?, entre todas las iglesias, para enviar dinero, para enviar ayuda para estos hermanos que la estaban pasando mal. Las iglesias de Acaya, Atenas, Grecia y Corinto, eran iglesias ricas, con muchos recursos. Eran iglesias con muchos recursos. Y las iglesias de Macedonia no tenían dinero. Las iglesias de Macedonia eran pobres. Y Pablo dice ahí, en primero versículo, segundo versículo, 2 Corintios 8, que eran iglesias que estaban en ¿profunda qué? Pobreza. En profunda pobreza. Y aún así estos hermanos de las iglesias de Macedonia, Filipos, Tesalónica y Berea, aún así estos hermanos les dicen a Pablo, nosotros queremos ayudar. Si estos hermanos de Jerusalén la están pasando mal, nosotros queremos ayudar. Y por otra parte, tenemos los hermanos de la iglesia de Corinto que se estaban haciendo
los rusos. Estaban haciendo los rusos. ¿Verdad que sí? Así, sí entendemos bien, ¿verdad? Ok. Entonces, es como decir, como si usted va con alguien, ¿verdad? A comer al pueblo o a la fuente, ¿verdad? Y entonces dice, bueno, sí, ya es la hora de pagar. Y entonces, no puede ser. Se me olvidó la billetera, ¿verdad? Se me olvidó la cartera. Y esto es lo que le estaba diciendo Pablo, estos hermanos en Corinto, ¿verdad? No sé, ¿alguna vez te ha pasado algo así? Sí, yo creo que a todos, ¿verdad? Bueno, si alguien no quiere decir, tal vez sea el que se le ha olvidado la billetera, pero tal vez, no sé, estos hermanos en Corinto le estaban diciendo, Pablo, vean, de aquí al otro año, y precisamente esto es lo que le dicen a Pablo. Pablo, de aquí al otro año, nosotros vamos a ayudar. Pablo, no sé, cuando yo me pegue la lotería de Poseidón, ¿verdad? En ese momento, no sé, tal vez yo voy a ayudar. O como decía mi abuelo, ¿verdad? En otra pasadita. En otra pasadita, Pablo. Entonces, más adelante Pablo a los Corintios, él les dice, 2 Corintios 11:9, dice, cuando estaba entre vosotros y tuvo necesidad, ¿verdad? Porque recordemos que Pablo estuvo con ellos año y medio, ¿verdad? Ahí, ministrándoles. Entonces dice, cuando estuve, ¿verdad? Cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, de Filipos, de Tesalónica y Berea, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Estos hermanos me suplieron lo que yo necesitaba. Y Corintios, a ustedes yo no les pedí absolutamente nada. Entonces, a pesar de que estos hermanos de las iglesias de Macedonia eran pobres y no tenían recursos, eran generosos. Eran generosos. Y aquí creo que se me olvidó decirles lo que iba aquí en la primera parte, los versículos de 1 al 5, la parte A. Ahí es los generosos, los generosos. Pero la generosidad de los macedonios no dependía de las situaciones adversas que ellos estaban pasando. Dice el versículo 2, el 2 Corintios 8:2 dice que ellos estaban en prueba, en grande prueba de tribulación y en profunda pobreza. No solamente la tribulación era ser pobres o era ser profundamente pobres, sino que estaban en grande prueba de tribulación. Y en lugar de ellos de estar pidiendo dinero para ellos mismos, más bien ellos querían dar. Esas iglesias de Macedonia eran pobres y eran perseguidas. Recordemos rápidamente cuando Pablo y Silas llegaron a Filipos, ¿verdad? Dice que ellos cuando predicaron el evangelio, los agarraron y los azotaron ¿con qué? ¿Alguien se acuerda? Con varas. Los azotaron con varas ahí en Filipos. Y entonces dice que los metieron ahí, ¿verdad? Los metieron en el calabozo de más adentro y estando gozosos por estar todos apaleados por predicar el evangelio, de repente hay un temblor. Se abren las puertas de casualidad, se les sueltan todas las cadenas a todos los presos, ¿verdad? Y entonces el carcelero, como vio que esto había pasado, ya se iba a matar, porque de todas maneras lo iban a matar a él. Pero entonces Pablo le dijo, no, tranquilo, no se haga no se mate, todos estamos aquí. Y a raíz de eso, dice el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Por supuesto, siempre Pablo aprovechando cada oportunidad para predicar, y le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Verá, tú y tu casa. La casa no es que iba a ser salva automáticamente, sino que él por su testimonio les podía predicar a ellos también. Y por supuesto, ya sabemos lo que pasó. Dice, hay otro ejemplo, ¿verdad? Eso para decirles lo siguiente. Dice, hay otro ejemplo en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo 14, dice, entonces, aquí tenemos otra mujer,
¿verdad? Que era de Filipos. Antes de que Pablo y Silas fueran encarcelados, ¿verdad? Hay una mujer aquí que quiero que veamos. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, ¿verdad? Porque creyó al Evangelio, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Ella era una vendedora de púrpura, ¿verdad? Y dice que estaba oyendo la predicación de Pablo. Y el Señor dice que abrió su corazón para escuchar el Evangelio. Estas dos personas, Lidia y el carcelero, la que no sabemos cómo se llamaban, Lidia y el carcelero, nos da una idea de la clase social de los primeros cristianos que se convirtieron en Filipos, en la ciudad de Macedonia. Un carcelero y una vendedora de púrpura. Como decir, no sé, una vendedora de especies, ¿verdad? O no sé. Pero esto nos da una idea de que a pesar de que eran trabajadores, eran pobres. Aún así, todas estas iglesias, Filipos, Berea y Tesalónica, ellos quieren enviar dinero a las iglesias que están en Jerusalén. Y al mismo Pablo también lo ayudaron en varias ocasiones. Debemos saber, hermanos, que el Señor ve nuestro corazón. El Señor sabe, por supuesto, también cuánto es que ganamos. ¿Verdad que sí? Ok, entonces, pero el Señor, antes de eso, lo que el Señor ve es nuestro corazón. Y Él sabe cuando estamos dando con una mala actitud. Y Él sabe cuando estamos dando de un buen corazón. Y aquí, por supuesto, recordamos a la viuda, ¿verdad? La viuda pobre que echó, dice, todo su sustento. Dice así, rápidamente, yo sé que ustedes lo conocen bien, pero dice Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44, dice: entonces Jesús, sentado delante del arca de la ofrenda, dice, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. ¿Te imaginas si ponemos a alguien allá? Es como, imagínense que ahí está Jesús y Él ve cuando la gente echa ahí en el cajón negro. Él lo ve, Él nos está viendo. Y dice, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Ya vamos a ver cuánto vale esto. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. No era mucho lo que la viuda tenía, pero era todo su sustento. Era para comprarse un casado o un pastel, ya no sé, no sé lo que les guste, el pastel con gallo pinto y chicharrón y un fresco, ¿verdad? Bueno, un café, ¿verdad? Por ejemplo. Eso era lo que ella tenía. 2 monedas, que eso es lo que valía un pastel allá en ese entonces. La viuda no estaba echando para que la vieran. Dice otro pasaje, ¿verdad? Otro evangelio, que la viuda echaba, ¿verdad? Casi que con el pecho ahí, ¿verdad? Golpeándose el pecho. Ella estaba dando porque estaba agradecida con Dios. Y era igual, esto es igual en el caso de los macedonios, ¿verdad? Que dice que abundaron en riquezas de su generosidad. No dice abundaron en riquezas de su cartera, abundaron en riquezas de su bolsillo, no. Es abundaron en riquezas de su generosidad. Porque no se trata del dinero, hermanos. No, cuando yo sé, este mensaje habla, 2 Corintios 8 y 9, es una plena mención de las ofrendas,
pero no habla mucho de las ofrendas. Lo que habla mucho es de la generosidad, de la gracia, de abundar en todo, no solamente en dar. Por ejemplo, versículo 3, dice 2 Corintios 8:3, y aquí en este versículo entendemos que dar requiere un esfuerzo. Dice 2 Corintios 8:3, pues doy testimonio de que con agrado, ¿verdad? Dios ama al dador alegre. Dice, con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Pablo nos dice que los macedonios han dado con agrado y más allá de sus fuerzas. Ellos estaban pensando en la necesidad que tenían los hermanos en Jerusalén, que estaban muriendo de hambre. Entonces se esforzaron para recaudar fondos, para recaudar una ofrenda, para enviarla a estos hermanos en Jerusalén. Dar de nuestro tesoro, dar de lo que ganamos, nos debiera de alegrar, nos debiera de agradar. No dar, como uno dice, a regañadientes. No. Dios ve nuestro corazón, hermanos. El Señor ve nuestro corazón. El Señor está ahí como estaba ahí con la viuda, con los ricos, viendo cómo echan las ofrendas. ¿Cuánto dinero de tu salario, de tu salario, o lo que Dios te permita ganar, cuánto dinero es de Dios? ¿Ah? Ok, todo, es que ya aprendieron, ¿verdad? Sí, está bien, amén. Todo, absolutamente todo es de Dios. Y entonces, ¿cuánto de lo que ganamos le pertenece a Dios? El 100%, así es. Todo lo que Dios nos da es de Dios. Dice primera de Corintios 16:2, ¿verdad? Pablo hablando de esto cuando tiró la idea ahí para recordar la ofrenda, dice 1 Corintios 16:2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Hablando de esta recolecta que Pablo iba a hacer para esas iglesias de Macedonia, dice cada uno, si trabajas y te pagan con dinero, lo que sea, ¿verdad? 10,000, 1,000,000, 4 millones al mes. ¿Alguien gana? No. Si trabajas y te pagan con dinero, tienes que poner aparte algo, según haya prosperado y según lo que Dios te ponga en el corazón. Y con un corazón agradecido por todo lo que Dios te permite tener, tienes que traer la ofrenda, depositarla, o depositarla en la cuenta de la iglesia o en cajón negro, y aquí los hermanos se van a hacer cargo para distribuirla en las necesidades que tenemos. Dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dice, Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pero es que, hermano, es que viera que Dios no me ha puesto en el corazón dar. Tranquilo, no se preocupe. Dios no necesita nuestro dinero. Otra vez, Dios no necesita nuestro dinero. ¿Él es el dueño de qué? De absolutamente todo. Y si nos permite a nosotros tener esta posibilidad de dar, no es por Él, es por nosotros. Porque necesitamos desarrollar un corazón agradecido. Necesitamos desarrollar un corazón generoso. Entonces, si eres cristiano, Dios te ha dado absolutamente todo.
La salud, la salud que tienes o la salud que a veces no tienes, la casa donde vives, si es alquilada, prestada, lo que sea, la salvación, la seguridad eterna, el perdón de pecados, todo. Dios te lo ha dado. Y entonces, si eres cristiano y no tienes un corazón para dar, tranquilo, no te preocupes. Y cuando llegues al cielo, le puedes preguntar a Dios: Señor, ¿usted quería que yo diera o no? Él te va a responder. Dice el versículo 4, 2 Corintios 8:4, dice: pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Dice Pablo que los macedonios le rogaron para dar para el servicio para los santos. Y Pablo, yo sé, seguramente Pablo dijo: no, hermanos, ¿cómo se les ocurre? Si ustedes vean tal vez en la condición que están, vean la persecución que tienen, tranquilos, más bien yo voy a, después de Jerusalén, seguramente yo voy a organizar otra colecta para ustedes. Pero no, Pablo, no. Nosotros queremos dar. Eso es lo que tenían los hermanos de Macedonia. Dice que ellos vivían en profunda pobreza. Hoy lo llamamos como pobreza extrema. Ellos vivían en pobreza extrema. Pero ellos insistieron y en algunas ocasiones también enviaron dinero a Pablo para que se pudiera sostener ahí en el ministerio. Los viajes misioneros también costaban dinero en ese entonces. Si las iglesias, yo sé que Dios hubiera abierto, no sé, las puertas del cielo, ¿verdad? Y pudiera derramar ahí todo el oro, ¿verdad?, que está allá. Pero si las iglesias no hubiesen dado recursos para escribir estas cartas y darles dinero a las personas que llevaban estas cartas, probablemente hoy no tuviéramos el Nuevo Testamento. Probablemente hoy no tuviéramos la Biblia. Hermanos, así es la forma en que Dios trabajó, ¿verdad? Yo siempre, en varias ocasiones les digo, ¿verdad?, que hubiera sido más fácil para Dios enviar ángeles y esparcir el evangelio por todo el mundo, y los ángeles no tienen ni necesidad de comer ni nada. Pero nos ha escogido nosotros, dice, lo más vil del mundo, para llevar, nos ha encargado, nos ha confiado el evangelio para que lo sigamos esparciendo. Y cuando damos, estamos ayudando a que el evangelio continúe esparciéndose. Por ejemplo, se necesita dinero para ir a otro lado a evangelizar. Se necesita dinero desde que usted sale de su casa, ¿verdad? Se necesita dinero para comprar tratados, se necesita dinero para comprar Biblias. En algunas ocasiones también se necesita dinero para comprar algo a alguien allá en la calle. Porque, por ejemplo, alguien nos dice: no, es que tengo 4 días de no comer. Entonces, deme unos 10,000 pesos ahí si le sobran. No, tampoco así, ¿verdad? Pero se necesita dinero para decirle: no, vea, si usted realmente está muriendo de hambre, vamos, si le compro algo, una empanada ahí, lo que haya ahí en ese momento, que a veces siempre hay por todo lado. Pero para eso también se necesita dinero. No es para darle para los vicios ni nada de eso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, también se necesita dinero para realizar las reuniones de discipulado. Se necesita dinero para comprar el café, el pan, un almuerzo ahí de vez en cuando. Hermanos, en realidad el dinero no es malo, ¿verdad que no? ¿Amén? Ok, el dinero no es malo. Ese es el sistema que Dios ha establecido desde el principio, y el dinero no es malo. Yo sé que estamos, y esto lo vamos a seguir viendo, ¿verdad?, en estas semanas que vienen, pero hemos estado plagados de falsa doctrina por esto del dinero, y la gente se ha aprovechado, los falsos maestros se han aprovechado de infundir eso por todo el mundo. Vea, por ejemplo, hay un pasaje que dice en Juan 10:10, ¿verdad? Dice: yo he venido para dar vida en abundancia.
Eso dice el Señor. Entonces, los que quieren tener abundancia, hagan una fila aquí de $100. Los que quieren tener media abundancia, hagan fila aquí para $50. Y eso es un engaño del diablo, hermanos. Eso en el diablo es un engaño de Satanás. Es otro tipo de abundancia. Una abundancia que refleje lo que hay en el corazón. Y esto es lo que vamos a ir luego analizando estas semanas. Pero más adelante Pablo les dice eso: hermanos, ustedes tienen fe, ustedes abundan en fe, ustedes abundan en ciencia, en conocimiento, en palabra de Dios. Pero en dar, no abundan en dar. No abundan en dar. Se quedaron cortos. En realidad el dinero no es malo. Lo que es malo es el amor al dinero, la codicia, la avaricia. ¿Saben? Para ser alguien que tenga problemas con el dinero, no es simplemente que sea rico o pobre, es la actitud del corazón. Y si me obligan a dar, jamás, ¿verdad? De lo que sea que usted tenga. Entonces, la iglesia es de Dios. Dios no necesita nuestro dinero, pero quiere que aprendamos a tener un corazón generoso. Dice versículo 5, dice 2 Corintios 8:5, dice, y no como lo esperábamos, ¿verdad? Estos hermanos insistieron en dar, dice, y no como lo esperábamos, sino que se dieron a sí mismos, ¿verdad? Se dieron a sí mismos, no, estoy leyendo al revés. Dice, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Otra vez, a Dios no le interesa tu dinero. A Dios le interesa tu corazón. A Dios le interesa tu corazón. Los macedonios tenían el testimonio de ser buenos cristianos. Tenían el testimonio de vivir para el Señor. Dice que se dieron al Señor primeramente. Y es lo más importante de ellos, que se dieron primeramente al Señor. Y cuando escucharon que Pablo estaba realizando esta colecta para los hermanos de Jerusalén, ellos no hicieron esto. Ellos no hicieron esto. Vamos a ver cuánto tengo. No. Cuando Pablo anuncia, ¿verdad? Estamos recogiendo una ofrenda para los hermanos de Jerusalén. Ellos no hicieron esto. Ellos vieron su corazón. Ellos no vieron sus bolsillos primeramente. Ellos vieron su corazón. Me cuentan, ¿verdad? Me cuentan nada más que en algunas iglesias la mayoría se apunta para que les den algo. En la mayoría de las iglesias la gente se apunta para que les den algo, pero muy pocos se apuntan para dar algo. Dar es un privilegio. Dar es un privilegio. No debe ser una obligación. Y si cuando estamos dando nos duele, tranquilo, no tiene que hacerlo. No tiene que hacerlo. Porque dice que Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Dios no ama al dador pinche. Dios no ama al dador que le duela dar. Cuando damos a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros suegros, ¿a algunos les duele dar a los suegros? Ok, lo dejamos ahí mejor. Si a algunos les duele, no, es un privilegio también. Si a algunos les duele dar, les duele dar a la iglesia, tranquilos, no hay problema. Bueno, sí vas a tener problema con Dios, ¿verdad? Pero Dios no necesita nuestro dinero, hermanos. Dios quiere en primer lugar nuestro corazón. Y dice que estos hermanos en Macedonia se dieron primeramente al Señor. Dios era el número uno en sus vidas. Y ellos no hicieron esto. Ellos vieron el corazón. Y dice, claro que sí, vamos a ayudar. Estos hermanos están pasando por un hambre tremenda. Nosotros queremos participar.
Y la Biblia nunca dice cuánto dieron esos hermanos. Ah, estos hermanos mandaron, no sé, unos 5 millones de... No, no, no. No dicen. Porque eso no es importante. Lo importante es el corazón. Alguien me recordó lo siguiente esta semana, viendo una predicación. Yo iba a anotar eso, pero se me olvidó ponerlo. Les pido disculpas, pero si quiere apuntarlo, vale la pena. Es lo que dijo Martín Lutero. Martín Lutero con respecto a esto, con respecto al dar. Él decía, una religión que no da nada, no cuesta nada y no sufre nada, no vale nada. Otra vez, una religión que no da nada, que no cuesta nada, que no sufre nada, no vale nada. Lo lamentable es que muchos viven así. Muchos viven así, en una religión. No dan nada, no les cuesta nada, no sufren nada. Y si se pueden escapar de dar, mucho mejor. ¿No es cierto? Si nosotros queremos vivir una vida para el Señor, ¿no es cierto que nos cuesta? ¿Verdad que sí? Nos cuesta, por lo menos a mí me cuesta. A mí me cuesta morir a mí mismo, me cuesta morir a mis deseos carnales, me cuesta levantarme más temprano para leer la Biblia. Cuesta, hermanos, cuesta tener una vida de devoción al Señor. Entonces, esto era lo que Pablo les dice en la primera parte. Vean, hermanos de la iglesia de Corinto, los hermanos de Macedonia son un ejemplo para el dar. Y Pablo nunca les dice cuánto dieron. Pablo les dice, estos hermanos se dieron a sí mismos, al Señor, a nosotros y a las iglesias de Jerusalén. Dice el versículo 6, y aquí tenemos la segunda parte. Antes vimos los generosos, ¿verdad? Ahora vamos a ver los agarrados. Los agarrados. Esto es para que nos quede claro, ¿verdad? El concepto. Los tacaños, los codos. Dice versículos 6 y 7, dice, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia, ¿verdad? La gracia de dar. Dice, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia, en la gracia de dar. Hay un problema con los hermanos de Corinto. No quieren dar. Y Pablo les dice, vean, hermanos, ahora que estamos en paz, ahora que somos amigos, ¿verdad? Yo les tengo confianza en todo. Ahora que estamos en paz, vean los hermanos de Macedonia. Son un ejemplo, ¿verdad? Y como muchos de nosotros hubiéramos dicho, ay, Pablo, pero a mí no me gusta que me comparen. Son un ejemplo. Estos hermanos son un ejemplo. Queramos o no lo queramos. Tito era el encargado, ¿verdad? Tito era el encargado de hacerles ver a estos hermanos esta necesidad de dar, ¿verdad? Recordemos que Tito había llevado en primer lugar la carta, ¿verdad? Que esta carta fuerte que Pablo les había escrito a ellos, ¿verdad? Pero también Tito era el encargado de recoger la ofrenda que Pablo les había dicho a los hermanos en Corinto que ellos tenían que echar. 2 Corintios 8:10, vamos a verlo la otra semana también, pero dice, 2 Corintios 8:10, dice, y en todo esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros. Esto de dar les conviene a ustedes, dice los Corintios. Dice que comenzasteis antes, no solo a quererlo, sino, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Pablo también les escribe a los hermanos de Roma para que ellos también tuvieran la oportunidad de enviar su ofrenda, ¿verdad? Y rápidamente dice Romanos 15, del 25 al 27.
Dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, ¿verdad? Para llevar esta ofrenda para los santos. Dice, porque Macedonia y Acaya, ¿verdad? Macedonia, Filipos, Berea y Tesalónica, Acaya, Atenas, Grecia y Corinto, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, ¿verdad? A los que están en Jerusalén, son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, ¿verdad? Si los gentiles, las iglesias de Macedonia, las iglesias de Acaya, han sido participantes de los bienes espirituales de la iglesia que salió de Jerusalén, deben también ellos ministrarles de los materiales, de los bienes materiales. Los de Macedonia y los hermanos, ¿verdad? Que son los hermanos que estaban en Filipos, Tesalónica y Berea, y ya vimos que estos hermanos eran pobres. Los de Acaya, ¿verdad? Las iglesias que están en Corinto, Atenas y Grecia, que eran ciudades ricas, ¿verdad? Es como decir, Pijiji, Bagaces y contra Escazú, Santana, ¿verdad? Y todas esas cosas. Obviamente no hay comparación, ¿verdad? Pero a estas dos regiones de iglesias, ¿verdad? Macedonia y Acaya, dice Pablo, ¿les pareció bien enviar su ofrenda? ¿Verdad? Claro que sí, me parece bien enviar su ofrenda. Pero dice que son deudores a ellos, a las iglesias de Jerusalén. Los gentiles son los de las iglesias de Macedonia y Acaya, y están diciendo que les parece bien enviar su ofrenda a los hermanos que están en Jerusalén, pasando por esta hambre, por esta hambruna, ¿verdad? Porque de Jerusalén había salido el evangelio. De los judíos es que nosotros recibimos el evangelio, por supuesto, de parte del Señor Jesús. Pero dice, sí, me parecen bien enviar esta ofrenda. Los de Macedonia ya estaban listos. Los de Macedonia ya estaban listos con su ofrenda, desde que Pablo les anunció. Los de Acaya no. Los de Corinto, Grecia, Atenas, todavía no estaban listos con la ofrenda. Y casi un año esperando para que recoger esta ofrenda. Dice el versículo 7, ¿verdad? Que ellos abundan, ¿verdad? Dice el versículo 7 que dar es dar. Ellos abundan en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y hasta en amor. Pero ¿qué pasó con el dar? ¿Qué pasó con dar de lo que ellos tenían? Dar de sus recursos, de su tesoro. Era más fácil. Era más fácil para los corintios tener fe. Y no solamente tener fe, dice que abundar en fe. Era más fácil estudiar la Biblia, era más fácil estar listos, servir al Señor, era más fácil tener amor que en lugar de dar. Ahora, yo sé que podemos hablar con algunos cristianos, ¿verdad? Y preguntarles, ¿está leyendo la Biblia? ¿Así? ¿Estás yendo a evangelizar? Sí. No solamente los sábados cada 15 días, sino yo evangelizo todos los días. ¿Estás en el discipulado? Sí, yo estoy en el discipulado. Yo voy por la clase, no sé qué, ¿verdad? De cómo estudiar la Biblia. ¿Estás sirviendo en algún área en la iglesia? Sí, claro que sí. Yo hago esto y esto y esto. ¿Estás ofrendando? ¿Cuánto estás dando? Pero eso no se pregunta, hermano. ¿Usted qué le importa? Vea, yo vengo a enseñar, yo vengo a limpiar, yo vengo a servir en la música y eso compensa el hecho de que yo no dé mi dinero. Yo sé que eso no es una respuesta que saldría de algún hermano acá. No es una explicación, es una excusa. Es una excusa para no dar. Esto es lo que dice Pablo a los corintios. Ustedes tienen fe, ustedes abundan en la palabra de Dios, ustedes abundan en amor,
Ustedes abundan en servicio. Abundad también en esta gracia, en la gracia de dar, porque ellos no tenían la gracia de dar. Antes, ¿verdad? Ya casi vamos a terminar, pero escuché una historia que era muy interesante. Escuché una historia que quería compartirla también. También es de un pastor que escuché. Antes, ¿verdad? Antes de hace, no sé, los años 70, 80, no sé, los pastores eran muy confrontativos, ¿verdad? En este asunto de las ofrendas. Casi que eran policías, ¿verdad? Policías de llevar el registro de cuánto llevaba uno ahí, cuánto ofrendaba. Inclusive, yo conozco a una iglesia hoy en día que exige a los líderes estar ofrendando. Y ellos ven cuánto están dando los líderes. Y esperan un mínimo de ofrenda. Y si esa ofrenda baja, hermano, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con su ofrenda? Bueno, la excusa es que, yo sé que tiene sentido, pero no vamos a ser muy extremistas con eso. Dice, si usted no puede ofrendar, ¿cómo le vamos a confiar las almas de las personas? Yo sé que eso hacen otras iglesias. Aquí, tranquilos, no lo vamos a hacer. Pero, por ejemplo, hay una historia, ¿verdad? Hay una historia que dice que un pastor llegó a preguntarle a un hermano, vea hermano, es que yo veo que usted tiene problema con la ofrenda y no estaba ofrendando. Este hermano empieza a decirle al pastor, vea pastor, usted no sabe lo que está pasando a mi mamá, ¿verdad? Y ella tiene una enfermedad terminal. Ella, los gastos de ella son increíbles. Tiene que pagar enfermeros, doctores, medicinas, esto que el otro, estadías en el hospital. Seguramente se había quedado sin la caja, ¿verdad? O no hay cita. Pero usted no sabía eso. Ella tiene que someterse a operaciones. No, hermano, no sabía. Pero hermano, no, pastor, espérese. Usted no sabe. Usted no sabe lo que le pasó a mis hermanos. Mis hermanos, ellos tenían un negocio, ¿verdad? Pero este negocio quebró. Y tienen unas deudas increíbles, ¿verdad? Y tienen, no tienen para pagar los proveedores, ¿verdad? Y ellos no tienen también para sostener a sus hijos y a sus familias. No, hermano, tranquilo. No sabía eso también. Pero hermano, pastor, espérese. Usted no sabe lo que le pasó a mi hijo. Mi hijo se metió ahí con unos amigos y lo enredaron con unas drogas y él está en la cárcel. Mi hijo está en la cárcel, dice, y ahora él tiene que pagar un montón de gastos legales y todas estas cosas, y el pastor todo apenado, ¿verdad? No, hermano, perdón, no sabía de ver lo que estaba pasando. Pero hermano, vea, le dice este hermano al pastor, hermano, si ni a mi mamá, ni a mis hermanos, ni a mi hijo doy dinero, ¿cómo se le ocurre que a la iglesia le voy a dar dinero? ¿No entendieron? ¿Sí? ¿Otra vez? O sea, él aunque él le dio todas esas excusas al pastor de no estar dando, para no dar dinero, dice, ni a mi mamá, ni a mis hermanos, ni a mi hijo les doy dinero, ¿cómo se les ocurre que a la iglesia le voy a dar dinero? O sea, esto es alguien que no da, pero de nada. Ahora, esto es una historia inventada, ¿verdad? Yo sé, no es nada de nadie, pero... y entonces, pero así hay hoy en día, hermanos, así hay hoy en día gente que está teniendo excusas y dice, yo ni siquiera le doy a mi madre, ¿cómo se le ocurre que lo va a la iglesia? Y así es, o sea, tristemente así es. Ojalá que no sea aquí ni nadie, ¿verdad? Que tenga este tipo de excusa, ¿verdad? O que ya van a tener una historia para inventar. Pero los hermanos de Macedonia tenían este deseo de dar. Pero los hermanos en Corinto tenían casi un año de haber dicho, sí, Pablo, nosotros vamos a dar. Pero nada, no echaban nada. Dice Lucas 12:34, dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estos hermanos en Corinto tenían un corazón
agarrado, un corazón agarrado. Y así es, tristemente así es, hermanos. Entonces, para terminar primero esta sección, ¿verdad? Pablo les dice a los corintios que ellos son buenos creyentes, ¿verdad? Que ellos abundan en frutos espirituales, pero tienen que abundar en la gracia de dar. Tienen que abundar en la gracia de dar. Ser generosos es una señal de que hay un cambio en mi corazón. Ser generosos demuestra mi nivel de madurez. Ser generoso nos dice que nos preocupamos por otros y no solamente por mis necesidades. Y siendo generosos, estamos imitando a nuestro Señor Jesucristo también. Esto lo vamos a dar para la otra semana, pero el Señor Jesucristo es el mayor ejemplo en dar. Él fue y Él es generoso en extremo para con nosotros. Él dio absolutamente todo por nosotros, hasta su sangre. Dice Filipenses 2, del 6 al 7, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, se dio a sí mismo, ¿verdad? Por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, de Dios y Padre. Dice 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Él es la medida del amor de Dios, y Él se dio a nosotros. Entonces, Él se dio a nosotros por amor, porque Dios no quiere mandarte al infierno, Dios quiere verte en el cielo, pero tienes que arrepentirte de tus pecados y poner tu confianza en todo lo que hizo el Señor Jesucristo por ti. Ahora, si ya somos salvos, si ya entendemos que recibimos la gracia de Dios, si ya entendemos que recibimos el regalo de Dios, la vida eterna, tenemos que dar, tenemos que ser generosos, tenemos que dar de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de nuestro tesoro y de nuestro testimonio. Si no estamos dando, es un problema de corazón, hermanos, y necesitamos ser generosos. ¿Para qué? ¿Para que Dios nos mande más? No, es para mostrar un corazón agradecido, para ser como Jesús es. Vamos a orar.